Buenas a todos, hoy vuelvo con otra construcción dentro de Redstone, un selector de objetos. Esta vez no vamos a tener 3 diferentes niveles de dificultad porque al final el mecanismo es el mismo, pero luego todo va a depender del receptor que queramos utilizar para que funcione nuestro selector de objetos, así que os voy a enseñar uno que abre una puerta de hierro, pero como ya os comenté en el primer capítulo de los conceptos básicos sobre el Redstone, esto lo podríamos aplicar a un dispensador, a una trampilla, a cualquier receptor de energía que se os ocurra, ¿vale? Para construirlo vamos a necesitar mínimo estos bloques, una puerta de hierro en este caso, que es la que voy a usar, un comparador de Redstone. Yo voy a usar 2 tolvas, podemos usar alguna más, 15 bloques de Redstone exactamente, ¿vale? Luego necesitamos algunos carteles que vamos a guardar dentro de una de las tolvas y el objeto que queremos que seleccione nuestra tolva y luego un material de construcción. Este reto lo voy a hacer en creativo porque necesito volar, nos vamos a tener que mover, veis que ya he hecho aquí un pequeño agujerito, ¿vale? Porque el mecanismo necesita su espacio alrededor, ¿vale? Entonces, lo que voy a empezar aquí en esta zona es poniendo dónde va a estar colocada la puerta, que va a ser aquí, y le voy a hacer pues lo que sería su protección, y aquí voy a dejar un hueco, ¿vale? En este hueco es donde voy a colocar la tolva. Imaginaos que yo lo que quiero, por ejemplo, es que para que la gente pueda entrar a mi casa, o si he construido, yo que sé, un museo con armaduras o una aventura con monstruos y quiero que la gente, pues por ejemplo, me pague con diamantes para poder entrar aquí dentro, pues puedo crear y utilizar este mecanismo. Así que, ¿qué voy a hacer ahora al lado del agujero? Voy a colocar una tolva, ¿vale? Y justo debajo otra, así lo que coloque aquí va a bajar hasta aquí. Voy a ir retirando los objetos que ya utilice para que también, si lo hacéis en creativo, pues os hagáis una idea de lo que vamos perdiendo y no, ¿vale? Luego aquí abajo voy a colocar el comparador. El comparador de Redstone, al igual que el repetidor, tiene una posición, ¿vale? Veis que dependiendo de hacia donde yo esté mirando, se coloca de una manera u otra. Para colocarlo y que funcione correctamente este mecanismo, tengo que colocarlo así, ¿vale? Con la línea hacia afuera de la tolva, ¿vale? En la tolva de abajo voy a colocar todo esto e imaginaos que yo quiero que la gente me pague 4 diamantes para entrar. Voy a sacar 4 y lo dejo aquí, ¿vale? Esto que va a hacer que esté casi toda la tolva llena, pero no del todo. Entonces ahora voy a preparar una señal de redstone de 15 bloques que llegue hasta la puerta. Así que tengo que colocar los 15. Esto lo voy a hacer en supervivencia para asegurarme de que estoy colocando 15, ¿vale? Así que me voy a poner en supervivencia y vamos allá. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto, ¿vale? Y ahora ya está todo conectado. ¿Qué ocurre? Que no llega la potencia hasta el final, porque el comparador está viendo si la tolva está llena, y como no está llena, pues no está funcionando, ¿vale? No transmite la energía hasta el bloque número 15. Así que lo que voy a hacer ahora para enseñaros cómo funciona el mecanismo es que voy a salir volando por aquí. Primero voy a tapar esto para que no se tiene por qué ver, ¿vale? Y imaginaos que yo ahora llego por aquí y me encuentro con esto. Si yo ahora aquí con la tolva de arriba está vacía, ¿vale? Y si tiro, por ejemplo, el comparador, pues no va a caer. Igual que si pongo tierra, no está funcionando y la puerta no se está abriendo. ¿Por qué? Porque necesita los diamantes. En el momento en el que yo tiro los diamantes, se transmiten a la tolva de abajo y la puerta se abre, ¿vale? Entonces, si yo ahora me vengo aquí, veis que ya este redstone está iluminado y tendría los diamantes. Voy a cerrar la puerta, ¿vale? Veis que ahora cae todo porque hemos dejado el hueco libre. Y entonces ahora ya lo único que quedaría por hacer es camuflar este mecanismo que he hecho, pues por ejemplo para que la gente entre a mi aventura. Así que vamos a hacerlo rápido.
Cuando estamos tapando y cubriendo el mecanismo es súper importante recordar que si yo ahora pongo aquí un bloque, corto la señal del redstone. Lo voy a hacer para que lo veáis, ¿vale? Se va a cortar y ahora ni siquiera está llegando aquí porque la he cortado, ¿vale? Si rompo aquí, veis que ya esto no está iluminado. Entonces, para cubrir estos espacios, bien podríamos tirar la tolva más hacia abajo o lo que yo uso es el truco de las alfombras. Entonces, pues si mi escenario luego va a tener naranja, pues aprovecho y si coloco la alfombra aquí, veis que ya está cubriendo el redstone y aquí puedo colocar 2 alfombras, ¿vale? Y aquí hacer lo mismo y aunque esté colocado no va a cortar la señal, veis que la sigue emitiendo. Entonces yo lo puedo dejar así, tapadito, nadie sabe que eso está ahí y lo dejo así y oye, esto ya es la entrada a lo que sea que hayamos querido construir, ¿vale? Entonces, para que cualquiera pudiese entrar, como hemos visto, pues solo va a poder pasar si tira los diamantes dentro y es entonces cuando la puerta se abre con exactamente 4. Podemos cambiar el número, poner 5, poner 6, podemos incluso en lugar de hacerlo solo con diamantes, pues también pedir que echen más objetos y reemplazar, poner diamantes y donde he puesto yo carteles, pues poner esmeralda, oro, lo que nosotros queramos, mientras luego en la puerta con un cartelito señalemos, por favor, deposita aquí no sé cuántos de oro para entrar. Con eso funciona. Luego hay que recordar que la puerta se va a quedar abierta todo el rato, ¿vale? Entonces si queremos cerrarla, pues lo ideal sería que hiciésemos pues una trampilla o una puertecita secreta que nos lleve de vuelta al circuito y entonces cada vez que se haya abierto, pues yo luego lo retiro y así el siguiente que viene, pues tiene que volver a insertarlo porque la puerta se ha cerrado, ¿vale? Esto ya os lo he comentado y lo comenté en el otro episodio, pero tenemos un montón de receptores de energía. Podríamos usar un dispensador para soltar un material, por ejemplo, págame 5 diamantes y te doy un arma encantada o lo que queramos, ¿vale? Esto ya es dentro de cada uno lo que se os ocurra. Como veis, la construcción es sencillita, pero tiene muchísimos usos. Si queréis saber lo próximo que haré, en el cómic del episodio lo podéis ver, además de encontrar un paso a paso de esta construcción. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.